¿Sabes qué creo que diferencia a una persona que lee durante años y otra que abandona el hábito de leer? No es tener más tiempo, no es leer más rápido y tampoco es tener una biblioteca enorme. Creo que tiene mucho más que ver con la relación que tenemos con los libros, porque hay personas que leen muchísimo durante meses, pero luego no leen durante años. Y otras que, aunque tengan épocas en las que no leen, siempre acaban volviendo. Y hoy quiero hablarte de 7 hábitos que tenemos los lectores que nunca dejamos de leer. Pero hay algo importante. No voy a hablarte de cómo leer 50 libros. Quiero hablarte de cómo conseguir que los libros formen parte de tu vida durante muchísimos años. Pero antes, deja que me presente. Hola tropa, soy Laura, amante de la literatura y de la filosofía de vida. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de esas cosillas que hacemos los lectores para no dejar de leer nunca. Porque durante muchísimo tiempo pensé que leer mucho era ser buena lectora. Cuantos más libros terminaba, mejor. Cuanto más rápido leía, mejor. Y cuantos más libros podía tachar de una lista, más productiva se sentía mi vida lectora. Pero con el tiempo he cambiado mi forma de verlo. Ahora creo que una persona puede leer 5 libros al año y tener una relación mucho más profunda con la literatura que alguien que ha leído 50, porque leer no debería de convertirse en otra competición. Así que estos 7 hábitos no tienen nada que ver con conseguir un número concreto de libros. Tiene que ver con conseguir no perder las ganas de leer. El primer hábito de todos creo que es el más polémico y ya lo he comentado alguna vez. Y es que los lectores habituales no nos importa no terminar un libro. Y esto me parece especialmente importante después del vídeo anterior que hicimos sobre el bloqueo lector, que por cierto os lo dejo en la descripción por si le queréis echar otro vistazo. Durante muchísimo tiempo sentí que abandonar un libro era fracasar. Si había empezado una historia tenía que terminarla, aunque no me gustara, aunque me aburriera, aunque tuviera ganas de leer otra historia diferente. Y esto puede acabar asociando la lectura como una obligación. Y ahora intento hacerme una pregunta muy sencilla. ¿Quiero seguir leyendo este libro o siento que tengo que hacerlo? Si la respuesta es la segunda opción, me permito abandonarlo. Quizá vuelva a ese libro dentro de 5 años. Quizá nunca vuelva. Y las dos opciones están bien, porque una biblioteca no debería de ser una estantería llena de obligaciones pendientes. Hábito 2. El segundo hábito es no quedarse en un único género. Esto no significa que tengas que leer de todo. Puedes tener un género favorito y volver a él constantemente, como me ocurre a mí con la fantasía. Pero a veces un lector deja de disfrutar de la literatura porque lleva leyendo el mismo género durante muchísimo tiempo. Y entonces aparece el aburrimiento. A mí me gusta pensar que los géneros son como diferentes habitaciones en una misma casa. Un día puedes estar en la habitación de la fantasía, otro leyendo una novela histórica, otro leyendo una obra de teatro y otro simplemente necesitas una lectura ligera que no te obligue demasiado. No siempre necesitamos el mismo libro, porque no siempre somos la misma persona. Hábito 3. Y este me encanta porque lo practico mucho y lo fomento muchísimo. Y es releer historias. Porque releer no es perder el tiempo. Y es que a veces pensamos, cuando somos más jóvenes, ¿para qué voy a leer un libro si ya sé lo que ocurre? Pero cuando lees un libro años después, tú ya no eres la misma persona. Y por eso tampoco estás leyendo el mismo libro. Hay personajes que entiendes de otra manera. Frases que antes pasabas desapercibidas y ahora te golpean. Decisiones que antes juzgabas y ahora comprendes. Y quizá esa sea una de las cosas más bonitas de la literatura. El libro permanece, pero nosotros cambiamos. Y cada vez que volvemos a él, encontramos algo diferente. El hábito 4 probablemente sea uno de los que más me interesa. No leemos solo para terminar el libro. Leemos para pensar, para hacernos preguntas, para descubrir algo, para cuestionarnos, para disfrutar. Y esto puede hacerse de muchas maneras. Subrayando, escribiendo en un cuaderno, marcando una página, hablando con alguien sobre lo que has leído, como hago yo con vosotros, o simplemente cerrando el libro
y quedándote pensando durante unos minutos. Porque creo que una de las preguntas más interesantes que podemos hacernos cuando terminamos una novela es, ¿me ha gustado? O también podemos preguntarnos, ¿qué ha cambiado en mí después de leerla? Puede ser una idea, una emoción, una forma diferente de mirar a un personaje o incluso una pregunta que antes no te hacías. El hábito 5 es muy sencillo. Leemos aunque solo tengamos 20 minutos. Y es que creo que muchas veces esperamos a tener una tarde perfecta para leer, con una taza de café, silencio, una mantita, 2 horas libres y ojo, por supuesto que eso es maravilloso poder tener una tarde así, pero no siempre podemos tenerla. Simplemente nuestra vida real no funciona así. A veces solo tenemos 20 minutos, 10, y eso también cuenta. Leer 10 páginas antes de dormir sigue siendo leer. Leer durante el trayecto al trabajo sigue siendo leer. Leer mientras esperas a alguien sigue siendo leer. No necesitas convertir la lectura en un ritual perfecto. Necesitas un pequeño espacio para leer que puedas mantener. El hábito 6 es muy importante, es cada vez más difícil y se le da poco valor a él. Y es proteger el tiempo de lectura, porque si siempre nos falta tiempo y cuando lo tenemos nos falta atención porque estamos con el móvil, si tenemos una hora libre y pasamos gran parte de la hora en diferentes redes sociales o aplicaciones, cuando vas a coger el libro ya es demasiado tarde para concentrarte. Por eso creo que leer también implica decir, ahora no, no al móvil, no a otra notificación, no a revisar una cosa más. No siempre, por supuesto, pero sí durante esos 20 o 30 minutos que has decidido regalarte. Porque leer requiere algo que hoy parece un lujo, estar en un solo sitio mentalmente. El hábito 7 probablemente sea el más importante y es el que genera más desacuerdos entre las personas, y es no convertir la lectura en una obligación. Los lectores que mantenemos el hábito de leer recordamos por qué empezamos a leer hace años. No leemos solamente porque deberíamos. No leemos para poder decir que hemos leído 30 libros. No leemos para llenar una estantería. No leemos para demostrar que sabemos más. Leemos porque encontramos algo ahí, una historia, una emoción, una pregunta, una forma de escapar, una forma de volver a nosotros mismos, una forma de disfrutar. Y creo que cuando olvidamos eso, es cuando la lectura empieza a pesar. Por eso, si ahora estás leyendo mucho menos de lo que te gustaría, no empieces a pensar, tengo que leer más. Quizá la pregunta sea, ¿qué necesito encontrar ahora mismo en un libro? Y quizá la respuesta sea una historia que te haga reír, una novela que te rompa un poco, fantasía, poesía, un ensayo o incluso un libro que no tenga nada que ver con lo que sueles leer. Creo que hay una idea que atraviesa todos estos hábitos. Leer no debería ser una carrera. Hay temporadas en las que leemos muchísimo y otras en las que apenas abriremos un libro. Habrá momentos en los que querremos descubrir autores nuevos y otros en los que volveremos a nuestras historias favoritas. Habrá libros que abandonaremos, libros que releeremos 5 veces o más y libros que simplemente llegarán a nuestra vida en el momento exacto. Y todo eso forma parte de ser lector, porque quizá el verdadero hábito no sea leer todos los días. Quizá sea saber volver a los libros cuando los necesitamos. Y antes de terminar quiero dejarte una pregunta. No quiero saber cuántos libros lees al año. Quiero saber qué haces tú para mantener viva tu relación con la lectura. ¿Relees? ¿Abandonas libros? ¿Lees varios libros a la vez? ¿Tienes un momento concreto del día? ¿O simplemente esperas a que llegue el momento adecuado? Cuéntamelo en comentarios, porque quizá tu forma de leer puede ayudar a otra persona que está intentando recuperar su hábito de leer. Y bueno, ya sabes, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita, porque aquí hablamos de literatura y de todo lo que ocurre alrededor de los libros. Filosofía, escritura, emociones, historias y de cómo la literatura puede ayudarnos a entender un poquito mejor el mundo y también a nosotros mismos. Nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, que encuentres una historia que te llene el alma.